Hoy quiero compartirles un libro que creo que es mucho más que un libro, que habla de la vida del hijo de un carpintero, que creo que es mucho más que un carpintero, es el Hijo de Dios. Muy buena tarde, community, familia, les saludo en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga una vez más, compartiendo este maravilloso libro con ustedes. Bienvenido, vamos a encontrar el sabor exquisito de esta palabra. Te invito a que te pongas cómodo, a que disfrutes este momento. Mi amado, ¿has escuchado el nombre Jesús de Nazaret? Yo creo que sí. En algún momento en las películas, documentales, ¿por qué no? En el propio libro precioso por excelencia que es la Biblia. Pero, mi amado, ¿sabes? En la cultura y pensamiento judío se utilizaba mucho el de como asociado o perteneciente a un lugar. Déjame explicarte. En la Biblia tú vas a encontrar varios personajes y a propósito, para identificar de quién hablamos, la Biblia le describe como de. Por ejemplo, Saulo de Tarso. Exacto. José de Arimatea. Perfecto. El hombre que se encargó de pedir el cuerpo de Jesús estando en la cruz y llevarlo al sepulcro. María de Magdala, de la región de Magdala. Una mujer ferviente, con una fe aguerrida, férrea a Jesucristo. ¿O qué decir de Elías de Tisbe? Es decir, Elías Tisbita. Bueno, mi amado, Jesús de Nazaret es identificado así porque era el lugar de origen, donde pasó su infancia, donde creció, donde vivió, donde pasó sus días. Fue en Nazaret. De ese personaje tan especial te voy a compartir hoy. Quédate con nosotros. Pues bien, mi amado, dicho sea de paso, permíteme explicarte algo que en algún momento en algunos libros yo encontré, que aseguraban que Jesucristo había pasado parte de su infancia y adolescencia fuera de Jerusalén, lo cual, mi amado, al buscar en este libro, quiero decirte que no, en realidad no fue así. Y para ello vamos a hacer un recorrido en este libro precioso. Acompáñame por favor tomando nota o bien disfrutando este video en el libro de Lucas capítulo 2 verso 39. Voy a compartir contigo este pasaje tan precioso acerca de el hijo del carpintero. Lucas 2 verso 39 dice de la siguiente forma: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, hablando de María y José, a su ciudad de Nazaret. Verso 40. Y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Te das cuenta, mi amado? Pero te dirás, bueno, ¿y dónde dice que no salió de Israel? Que no salió del país. Bueno, en el verso 51 y 52 dice: Y descendió con ellos, hablando de sus padres, y volvió a Nazaret,
y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amado, como te puedes dar cuenta, la Biblia muy claramente dice que Jesús fue dado a conocer o era muy conocido en el lugar en el que había crecido, que había sido Nazaret. ¿Ya me entiendes? Su lugar de nacimiento había sido Belén, de donde era su antepasado, el rey David. El rey David nació en Belén. Y allá tuvieron que subir para hacer el censo respectivo y registrar tanto María, José, como al niño. Posteriormente regresan a ese lugar donde crece y pasa su infancia todo el tiempo, toda su vida, Jesús de Nazaret. Creo que estoy siendo claro, ¿verdad? Me estoy dando a entender. Pues bien, mi amado, a mí no me avergüenza hablarte de este personaje tan especial, tan maravilloso, porque, mi amado, si hay videos, si hay tutoriales que te enseñan a hacer cosas, que te enseñan y te van guiando paso a paso, me parece que alguien tiene que hacerlo, ¿no crees? Y mi amado, hablarte de Jesucristo para mí es un placer, es un privilegio. ¿Y qué mejor si lo hago al calce de este libro maravilloso? Si te enseño a través de este mundo fascinante que es la palabra de Dios. Yo no te vengo a vender libros, ni te vengo a hablar de autores, no. Yo te vengo a hablar de este libro maravilloso que es la Biblia. Amado, permíteme cultivar un poco tu conocimiento. La palabra Biblia viene del griego biblión, para que tengas un poquito de idea de lo que estamos hablando. Biblión significa conjunto o compendio de libros. Son 66 libros los que contiene este libro precioso, contenidos en uno solo, por eso es biblión. Y la estructura que tiene, mi amado, es que cada libro tiene su título. Cada libro está dividido en capítulos. Y los capítulos están divididos en versículos, mi amado. Aunque quiero decirte que este fue un ajuste, fue parte de la modificación que sufrieron los escritos originales, los rollos, ya que en los rollos originales no aparece así. Aparece completamente todo en prosa, es decir, escrito de derecha a izquierda. Era la característica de la cultura judía. Nuestra cultura lo hace a la inversa, va de izquierda a derecha. La cultura judía no, va de derecha a izquierda, y lo hacían en rollos. Por eso se les llama así, rollos. Entonces, cada libro con su título, cada libro dividido en capítulos, y esos capítulos divididos en versículos. Esa es la estructura de este libro maravilloso. Una vez que tengo esto entonces frente a ti, quiero decirte, mi amado, que tú debes saber acerca de la vida de Jesús. Tú debes saber de los milagros de Jesús. ¿Por qué no? De las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué enseñanzas, mi amado, tan preciosas, tan profundas, tan exquisitas, tan llenas de tanta verdad, tanta riqueza? Y mi amado, ¿qué decir de las promesas de Jesús a nuestras vidas? ¿Sí? Así es que con todo esto, mi amado, pues vamos teniendo una idea del por qué Jesucristo es el personaje central de este libro. Quiero decirte que durante los 66 libros, mi amado, todos y cada uno de ellos te hablan de Jesucristo. Todos hablan de Jesucristo, mi amado. Por eso somos cristocéntricos. La Biblia completita te habla de Jesucristo. Solo que hay 4 libros muy preciosos, muy lindos en la forma en cómo fueron redactados o escritos, que son los que específicamente te narran la obra y vida de Jesucristo. El primero de ellos lo encuentras en Mateo, en el Nuevo Testamento.
El segundo es Marcos. Luego viene Lucas y posteriormente viene Juan. A estos les conocemos como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiero decirte que Mateo describe a Jesucristo como el rey del reino de los cielos. Qué precioso, ¿no? Es más, déjame decirte que Jesucristo, el primer mensaje que envía, uno de los primeros mensajes con los que hace apertura es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Mateo lo presenta como el rey del reino de los cielos. Marcos presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Vaya título. El Hijo del Hombre. Lucas, el Evangelio de Lucas, mi amado, es un libro fascinantemente cronológico. Lucas, es uno de los libros que me gusta porque tiene detalles tan maravillosos, tan bonitos. Tiene una forma de escritura, el libro, que logra captar pasajes, historias, en donde solamente él las escribe. Dice, puesto que ya muchos, Lucas 1.1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, mi amado, Lucas escribe cronológicamente la vida de Jesús, por eso es un relato muy hermoso el libro de Lucas. Y dicho sea de paso, Teófilo significa el que ama a Dios, por lo tanto podemos deducir que el libro de Lucas está dirigido a todo aquel que ama a Dios. ¿Está claro? ¿Soy siendo claro? Bueno, y de esta manera llegamos al Evangelio de Juan. Y mi amado, ese es el libro que esta tarde, estoy confundiendo con albas de adoración, quiero aclarar. Esta tarde quiero presentarte este libro maravilloso de Juan, el Evangelio de Juan. Amado, el Evangelio de Juan tiene una forma de escritura muy distinta a los demás, totalmente distinta, mi amado. La forma en cómo escribe Juan es muy hermosa. Ojo con ello. Vamos allá, mi amado. Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver qué encontramos, por favor, aquí en el libro de Juan. Juan, capítulo 1, verso 1. Muchos conocen este pasaje, simplemente lo conocen. Pero ¿qué hay detrás? La explicación, la esencia, la desconocen. Mi amado dice de la siguiente forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así inicia su apología el Evangelio de Juan. Mi amado, pon atención por favor, porque Juan hace algo mucho más selecto que los otros 3 evangelios. Y aquí está la esencia de lo que voy a compartir hoy contigo. Juan escribe de una forma tan peculiar, tan particular, que toma una idea o una frase o un pensamiento. En este caso es en el principio. Esa es la idea que toma Juan. Y la toma de un pasado de la Escritura, es decir, del Antiguo Testamento, dicho sea bien calzado, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan lo que hace es decir, en el principio, toma ese pensamiento, toma esa frase de un pasado, la trae a un presente y, mi amado, explica todo un futuro. Esa es la apología de Juan. Repito,
Es muy hermoso que entiendas estos conocimientos, mi amado. Es precioso que tú lo asimiles en tu espíritu. Juan toma un pensamiento o una frase del Antiguo Testamento, en este caso es en el principio, lo toma de un pasado, lo trae a un presente y explica un futuro. Esa es la apología de Juan, su defensa. En el principio, y a partir de ahí Juan hace toda su explicación acerca de Jesucristo. Sí, mi amado. Pero el Evangelio de Juan tiene características que no tienen los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Juan, a diferencia de ellos, necesitas algunas claves para poder digerir el libro, para poder entender la manera en cómo Juan hace esto tan precioso, de tomar el pensamiento o la frase de un pasado, traerla a un presente y bosquejar un futuro. Mira, la forma es tan exquisita. La manera es tan excepcional. Mi amado, hay varias claves, son 6 o más, pero hoy quiero compartir contigo 4 claves excepcionales para que tú puedas en tu lectura disfrutar de este evangelio, el evangelio de Juan. La primera clave para que tú puedas descifrar este evangelio es que el 90% de lo que escribe Juan no está escrito en los otros 3 evangelios sinópticos. El 90% que escribe Juan es totalmente revelación de Jesucristo. ¿Sí? La primera clave. Es decir, su forma de escritura es única. A pesar de ser sencilla y entendible, es excepcional como lo escribe Juan. La segunda clave que quiero compartir contigo, mi amado, es que el Evangelio de Juan está dirigido para poder afianzar, solidificar tu fe. Sí, mi amado. El Evangelio de Juan te enseña cómo ser salvo. Te enseña quién es Jesús. Te enseña qué es la vida eterna. Pero por sobre todo el propósito es demostrarte que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Mi amado, si te interesa esa lectura, por favor, invierte tus horas, invierte tu tiempo leyendo este libro maravilloso. 21 capítulos que son excepcionales, la forma de escritura. Este principio, mi amado, está basado en que Juan vive de cerca una perspectiva muy diferente a la de los 12 discípulos que Jesucristo tenía. ¿Recuerdas que eran 12 discípulos? Bueno, pues Juan era el discípulo amado de Jesucristo. Aparte de ser su primo hermano. Eran primos hermanos. María, su madre de Jesús, era hermana de la madre de Juan. Por eso tenían una conectividad sanguínea bastante fuerte. Y esto hacía que fuera uno de sus consentidos. Le tenía tanto afecto, tanto cariño. Tan es así, mi amado, que en la cena, en la última cena, que mal pintada está por Da Vinci, siendo una obra, aparece Juan, relatada en los escritos bíblicos. Juan aparece recostado en el pecho de Jesús. Fíjate nada más cuánta ternura le tenía, que él escuchaba el latir del corazón del Maestro por excelencia. Escuchaba los latidos de su corazón. Esto le valió mucho para la revelación que comparte Juan con nosotros. Y de hecho, mi amado, quiero decirte que una de las cuestiones que Juan entiende perfectísimamente de Jesucristo era el mensaje de salvación. Sí, mi amado, esta es la tercera clave que tú debes entender. El tercer punto que tú debes digerir, o la tercera clave para entender el Evangelio de Juan, es que el propósito es que tú, mi amado, quien quiera que seas, que estás escuchando este mensaje, que lees en algún momento este pasaje bíblico o este libro bíblico, te arrepientas. ¿Me escuchaste? Te arrepientas
Por algo Jesucristo abre su ministerio de vida pública con ese primer mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para aquellos que les encanta saber qué significa la palabra arrepentirse, no es darte golpes de pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa. No, mi amado, no es pagar mandas. No, mi amado. La palabra arrepentirse o arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar. Cambiar esa manera en cómo ves la vida. Entonces, Jesucristo te explica cómo lo puedes hacer. En este libro maravilloso. Este es la tercer clave que tú tienes que entender al leer el libro o Evangelio de Juan. Arrepentirte, cambiar tu manera de pensar. Y este libro te va a llevar de la mano. Y por último, la cuarta clave en cómo tú puedes entender que en esta vida, mi amado, y en la venidera, hay un principio bajo el cielo. Está escrito en la Biblia. Y ese te lo dejo a ti de tarea. Está en el libro de San Juan, aquí mismo, capítulo 20. Quiero que tú con toda la calma en casita lo dijeras. Es más, memorízalo, bájalo a tu espíritu. San Juan capítulo 20. Y en el verso 30 y 31. Hay muchos pasajes que son muy hermosos en la Biblia, pero estos, mi amado, espero que cautiven tu corazón, que lo hagan estremecer, que bajen a tu espíritu y produzcan fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero no oír las cosas que están mal o no oír cosas que no te producen nada, sino oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, chécalo. Y el libro de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, por favor, en tu Biblia, hurga lo que dice la Escritura. Y aquí se centra el mensaje. Community, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dale like y por favor, comparte. Comparte este mensaje con la gente que necesita de Jesucristo, que necesita de Dios, que necesita aliciente para seguir en este mundo y sobre todo fortalecer nuestra fe. Dios te bendiga, mi amado.